felicito por haberse animado, digamos, con el tiempo, con el día que no estaba lindo, y hemos venido bastante numerosos. Creo que es un buen comienzo para los retiros de este año. El padre Jorge Benson, al que muchos de ustedes conocen de los retiros, decía otra vez que en La Paz comenzaron el mes pasado, y creo que hoy también se hacía el encuentro para hombres y para jóvenes. El mes pasado han tenido casi 120 entre hombres y jóvenes en la capilla de Fátima, en La Paz. Así que, gracias a Dios, esto es algo que se va extendiendo en la diócesis. Incluso los seminaristas que trabajan en el equipo de los retiros se van entrenando para su trabajo el día de mañana. La importancia del retiro, eso lo decimos siempre al empezar, ¿cierto? Es hacer un alto en el camino, es hacer una especie de balance interior. Venimos del ruido. El ruido no es solamente el ruido físico, el ruido exterior de la ciudad, sino que el ruido son las preocupaciones de todos los días. La vida de todos los días va llenando la cabeza con muchas cosas que a veces nos dejan poco tiempo para pensar. Las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones de la familia, las preocupaciones económicas, las preocupaciones de la casa, de esto, del otro. Y muchas veces vivimos sin pensar, digamos, para qué vivimos, sin tener tiempo a veces para hacer un poco de silencio interior, sin tener tiempo para el encuentro con Dios un poco en el silencio. Entonces, incluso cuando tratamos de vivir como cristianos, a veces nuestra oración se hace un poco apurada, en algún momento se puede hacer rutinaria, podemos a lo mejor repetir nuestras oraciones, pero necesitamos algún momento de silencio. En la vida de trabajo uno necesita alguna vez al año unos días de vacaciones. Las vacaciones no son necesariamente no hacer nada y pasarse durmiendo, sino hacer una cosa distinta de lo que uno hace, ¿no es cierto? El que tiene un trabajo a lo mejor más intelectual, o en una oficina a lo mejor descansa, qué sé yo, trabajando en el jardín, o cortando leña, o haciendo algún deporte, algún ejercicio físico. En la vida de negocios de vez en cuando hay que parar para hacer un balance, a ver cómo van las cosas. En nuestra vida espiritual eso es también muy importante. O sea, un alto en el camino, un día en el cual podemos tener un poco más de silencio interior, en el cual podemos reflexionar un poco, en el cual podemos rezar en silencio delante de Dios. Por eso es importante tratar de aprovechar estos días de retiro. Cuando uno ha hecho ya algún tipo de retiro, los ejercicios ignacianos, algún cursillo, algún tipo de retiro más largo, estos días de silencio le sirven ¿para qué? Le sirven para renovar lo que uno vivió durante esos días de acercamiento a Dios, para volver a meditar sobre las mismas verdades, para renovar los propósitos que a lo mejor hicimos con el entusiasmo del retiro y que después se nos han ido gastando, o que a lo mejor no los hemos cumplido, nuestros propósitos de reforma de vida, por ejemplo. Para el que no ha hecho a lo mejor un retiro más largo, estos retiros mensuales le sirven de preparación, o sea, son un poco como el aperitivo que le despierta las ganas de un almuerzo más sustancioso. O sea, en estos retiros mensuales se tiene que ir despertando la conciencia de la necesidad de un alto en el camino un poco más largo, de un retiro que nos permita enfocar las cosas más en serio, más profundamente en nuestra relación con Dios. Lo importante es que aprovechemos el día de retiro, que aprovechemos el silencio. El silencio no es solamente la ausencia de ruido, porque uno podría hacer silencio entonces solamente para aburrirse, para no tener nada que hacer, para tener la cabeza vacía o la cabeza llena de imágenes sueltas. El silencio es un lugar donde uno tiene que preparar el encuentro con Dios. El silencio es más que nada dejar de costado las preocupaciones. Como decíamos, las de la vida diaria, las del trabajo, las de la familia, los problemas que tenemos, todo eso dejarlo de costado en algún momento y ubicarnos en presencia de Dios. Aprovechar el retiro con espíritu de oración. ¿Y la oración cómo puede ser? Hay distintas formas de oración con las cuales podemos aprovechar el retiro. Hay una oración que es aquella en la cual hablamos a Dios con aquellas formas que aprendimos, a lo mejor desde chicos en el catecismo, con aquellas oraciones que el mismo Señor nos ha enseñado, como el Padre Nuestro, el Ave María, el rezo del Rosario. Hay una oración que es tomar algún libro, o tomar algún pedazo de evangelio, leerlo un poco despacio, hacer algún momento de silencio, ver qué es lo que eso me dice, qué es lo que eso me sugiere. Esa es otra forma de oración. Lectura meditada que deja momentos de silencio y donde encuentro una idea que me ayude, una palabra que me da un poco de luz, me quedo ahí como rumiando. La oración es un poco como una forma de rumiar las cosas.
Hay otra forma de oración que es el tomar alguna imagen del Evangelio o algo de la vida de Jesús y contemplarla, a lo mejor sin querer pensar demasiado, como si estuviéramos viendo en el cine, por ejemplo. No sé si ustedes han visto aquellas películas de la Cruzada de Oración en Familia, por ejemplo, donde se muestran los misterios del Rosario. Uno puede presentarse a la escena y ponerme ahí como contemplando la escena, ver qué es lo que hace el Señor, ver qué es lo que dice, ver qué hacen las personas que están ahí. Para uno en el cual trabaja a lo mejor más la imaginación o la sensibilidad, es una buena forma de oración, y es lo que llama San Ignacio la contemplación, contemplar las escenas del Evangelio. Hay otra oración que consiste en hacer silencio, sobre todo si uno se ubica en la capilla en presencia del Señor que está en la Eucaristía. Hacer un acto de fe en la presencia de Dios y quedarme ahí a lo mejor un rato adorándolo, sin necesidad de decir nada, de hablar, de decir muchas palabras, dejando a lo mejor que el Señor hable. Y el Señor habla en silencio. El Señor habla muy suavemente, no como palabritas al oído, sino que el Señor habla cuando nos ilumina un poco la inteligencia, cuando nos sugiere un buen propósito en la voluntad, cuando nos va haciendo entender las cosas. La oración en silencio es una cosa importante. El silencio puede ser una forma de comunicación. A veces hay dos personas que se quieren, que están sentados juntos y no se dice ni una palabra. A veces dos amigos pueden ir caminando juntos y no tienen necesidad de hablar. El solo hecho de estar juntos ya es mucho para ellos. Puede pasar esto con los novios a veces, y eso puede pasar con el Señor. Aquel campesino que contaba el cura de Ars, que lo encuentra en la iglesia, y pasaba a veces ratos largos sentado allí en los bancos de la iglesia, y le pregunta qué es lo que hace allí, y le dice, señalando hacia el sagrario, yo lo miro y él me mira. Eso también es una forma de oración. Y a veces hay otra forma de oración, que es aquella en la cual nosotros nos encontramos a lo mejor dispersos, distraídos, desganados, nos viene un montón de ideas a la cabeza, no tenemos ganas de rezar, el rato de oración se me hace largo, se me hace aburrido. Bueno, también de ahí puedo sacar una forma de oración, que es lo que llama algunos la oración de pobre. El pobre que pide limosna no necesita contarnos todas sus miserias. Basta a veces con que se pare en la calle o en la puerta de la iglesia, y con el físico arruinado, con la pobreza de su ropa, con la expresión miserable, ya está pidiendo. O sea, sin necesidad de ponerse a darnos explicación. Nos está mostrando toda su necesidad. A veces también nuestra oración puede ser así. Yo me ubico delante del Señor y le digo, mira Señor, no tenía ganas de venir, tuve que hacer un esfuerzo esta mañana para levantarme, en este momento tengo ganas de salir disparando y no se me ocurre nada que decirte, pero sin embargo, Señor, acá estoy. ¿Cuántas veces podemos hacer eso? Incluso a veces en la misa. Cuando nuestro cumplimiento de la misa nos encuentra por ahí desganados y con ganas de cualquier otra cosa. Señor, acá estoy. Estoy como si fuera un banco de la iglesia, un banco de la capilla. Con la diferencia que el banco, a pesar de que tiene 4 patas, no puede disparar, y yo sí puedo salir disparando. Y sin embargo, Señor, me quedo delante tuyo. Esa conciencia de nuestra pobreza delante de Dios, ese reconocimiento de nuestra miseria, de nuestra nada delante de Dios, ya es una forma de oración. Cada uno tiene que ver, tiene que ir descubriendo cuál es la forma de rezar que a uno le ayuda. ¿De qué manera puedo hablar con Dios? Con las oraciones ya hechas, con mis propias palabras, leyendo despacio algo y deteniéndome a rumiarlo un poco. Puedo rezar en silencio, puedo ponerme delante de Dios en situación de pobre. Vamos, esto es lo que más importa en el retiro, ¿cierto? O sea, es el trabajo de ustedes. Siempre digo yo que lo que da el predicador en las pláticas es una ayuda, sugiere algunas ideas, nos pone delante de algunas imágenes, nos da algunos pensamientos. Pero el retiro no son clases donde venimos a aprender cosas nuevas, el retiro no son conferencias que venimos a escuchar pasivamente, sino que son materiales que después nosotros tenemos que trabajar. O sea, lo más importante en el retiro es cómo aproveche cada uno de ustedes el momento de meditación, el momento de oración, el momento de silencio. Vamos a tratar de relacionar este retiro con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, es decir, con el tiempo de la Pascua, con el tiempo de la resurrección del Señor. Y eso va a ser un poco durante el día de hoy nuestro tema de meditación. San Ignacio le da mucha importancia al ambiente para las meditaciones. San
San Ignacio dice, cuando meditamos sobre el infierno, sobre la muerte, más vale ubicarse en una sala, en un lugar más recogido, incluso un poco más oscuro. Las meditaciones de alegría, como la contemplación para alcanzar amor, más vale hacerlas en un lugar luminoso, incluso afuera, paseando por el campo. El día de hoy no es que ayude mucho para meditar sobre la resurrección, pero sin embargo vamos a tratar de hacerlo. Y podríamos partir, digamos, del día de hoy, o sea, del ambiente, para introducirnos en el tema de la resurrección a través de tres imágenes o de tres escenas. Y cada una de estas imágenes o estas escenas tiene que sugerirnos un poco, si la pensamos, incluso hasta un estado de ánimo determinado que nos ayude después a entender mejor lo de la resurrección. Y la primera de las escenas que podemos mirar o contemplar es Cristo en la cruz. O sea, Cristo muriendo en la cruz. La segunda de las escenas es Cristo en el sepulcro. Y la tercera escena o imagen es Cristo resucitado. Si las quisiéramos poner, como decía recién, en relación con el ambiente, vamos a buscar tres tipos de ambiente, o sea, el negro, la oscuridad, el gris y la luz. La primera de las escenas, mirar a Cristo muriendo en la cruz. Lo podemos hacer en el Evangelio, lo podemos hacer mirando un crucifijo, lo podemos hacer con nuestra imaginación, que conoce suficientemente la escena. Cristo que muere en la cruz. ¿Por qué pongo el color, el negro? La oscuridad. La oscuridad es física sobre el Calvario. Si miramos el monte Calvario, a las 3 de la tarde, cuando Cristo muere en la cruz, podemos ver sobre ese monte aquellas tres cruces, la de Cristo en el medio, la de los dos ladrones, los cuerpos allí en la cruz, y a esa hora se oscureció el sol y las tinieblas cubrieron la tierra, dice el Evangelio. Y esas tinieblas que cubren la tierra no son solamente tinieblas físicas, no es solamente el sol del cielo que se oscurece, sino que significa mucho más que eso. En la Escritura y sobre todo en San Juan, la luz y las tinieblas tienen un valor no solamente de oscuridad o de luz física, sino de oscuridad o de luz espiritual. Todo el Evangelio de San Juan se resume en ese prólogo donde nos dice el verbo era la luz que viene a este mundo. Y las tinieblas no recibieron a la luz. Y toda la vida cristiana aparece como esa lucha entre la luz que viene de Cristo, la luz de la verdad, la luz del bien, la luz de la gracia, y la oscuridad del error, la oscuridad de la mentira, la oscuridad del pecado, la oscuridad de la ignorancia. La oscuridad como algo que es propio de ese espíritu al que se llama el espíritu de las tinieblas. Fíjense que San Juan en su Evangelio no es el que más se preocupa por poner los detalles históricos, fechas, lugares, incluso a veces por ahí cambia un poco el orden de las cosas. Lo que le importa es aquello que Cristo dice y Cristo hace, y no una crónica minuciosa como un diario. Y sin embargo San Juan tiene algunos detalles temporales que son iluminadores, ¿cierto? Uno es el de su primer encuentro con Cristo, cuando le pregunta tímidamente: Señor, ¿a dónde vives? Y entonces Cristo le dice: venid y lo veréis. Permanecieron toda la tarde con él. Dice, eran como las 4 de la tarde. 50, 60 años después, San Juan escribe su Evangelio y recuerda las 4 de la tarde, la hora de su primer encuentro con Cristo. Tanto le había impresionado esa mirada, esa palabra de Cristo, que cambió su vida. Cuando describe a Judas que sale durante la última cena, ya decidido a consumar su traición, dice San Juan, era de noche. No es que le importe el horario en lo que eso ocurre, aparte podríamos decir, si era una cena, lógico, era de noche, porque lo pone en el Evangelio. O sea, era de noche, o sea, era el momento de las tinieblas, era la hora de las tinieblas, era la oscuridad en el alma de Judas. Con el bocado entró en él el demonio, dice el Evangelio. Es el triunfo de la oscuridad, el triunfo de las potencias del mal, es el triunfo del demonio, y eso es lo que pasa sobre el Calvario a las 3 de la tarde cuando Cristo muere en la cruz. La oscuridad cubre la tierra. Es el triunfo de las tinieblas, del poder de las tinieblas, es el triunfo del demonio, aparentemente. En realidad el demonio ha sido derrotado ahí donde parecía triunfar. La oscuridad cubre la tierra.
guerra. La imagen de Cristo crucificado es la imagen del dolor. Podemos mirar a Cristo en la cruz y descubrir en su cuerpo toda la pasión, como nos permite descubrir aquella imagen magnífica de la sábana santa. Mirar toda la pasión. La sábana santa es como un evangelio en fotografías y nos muestra la corona de espinas, la herida de la lanza en el costado, el rostro de Cristo golpeado y deformado. Nos muestra los azotes que cubren todo el cuerpo de Cristo, el peso de la cruz sobre la espalda, nos muestra las llagas, nos muestra los clavos que atraviesan las manos y los pies de Cristo. O sea, Cristo es la viva imagen del dolor, la imagen del sufrimiento llevado hasta el extremo, llevado hasta la última gota de sangre. Pero el dolor de Cristo no es solamente el dolor físico de su cuerpo. El dolor de Cristo es el dolor de su alma. Cristo en ese momento sufre todo el inmenso peso del abandono y el peso de la traición. Cristo ha sido abandonado por todos aquellos a los cuales Él había amado con toda su vida y con todas sus obras. Cristo ha sido abandonado por su pueblo, aquel pueblo que lo había aclamado pocos días antes en el Domingo de Ramos. Ese pueblo después lo ha abandonado y estaba pidiendo a gritos: crucifícalo, y han elegido a Barrabás en lugar de Cristo. Cristo ha sido abandonado por sus apóstoles, que se han escapado, han huido. Uno de ellos lo ha traicionado, lo ha vendido por 30 dineros. El que había confesado a Cristo, el primero, San Pedro, lo ha traicionado también, no por dinero, sino por cobardía, después de haber dicho: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Lo ha traicionado también, lo ha negado 3 veces, ha renegado y ha jurado que él no conocía a ese hombre. El abandono de Cristo es casi total, es solamente un hombre, San Juan, y unas pocas mujeres entre ellas la Virgen. Pero esas mujeres y ese discípulo amado para Cristo al pie de la cruz tenía que servir para aumentar también su dolor, viendo el dolor y el sufrimiento de su madre y de aquellos pocos que han quedado a su lado. Cristo ha sido condenado por todas las autoridades. Cristo ha sido condenado por los tribunales religiosos de Israel, por los sumos sacerdotes y por el Sanedrín. Cristo ha sido condenado por las autoridades civiles. Poncio Pilatos, aquel gobernante liberal e indiferente enfrente a la verdad, que pregunta qué es la verdad, y después le va a preguntar a la mayoría cuál es la verdad, y la mayoría, movida por los demagogos, va a elegir a Barrabás como la verdad, y a Cristo, a la verdad encarnada, la va a crucificar. Y el gobernante indiferente, después de llamar a elecciones y preguntar la opinión de la mayoría, él se lava las manos y entrega la verdad para ser crucificado. Cristo ha sido condenado por Herodes. Herodes también es la autoridad, pero es una autoridad ficticia, y es la condena que cae sobre Cristo de la corrupción. Herodes es la imagen del tipo sensual, del tipo corrompido, del tipo que vive en las pasiones y en la carne, y no entiende a Cristo como el tipo que vive hundido en las pasiones, en el pecado, en los placeres del cuerpo, en la buena vida, en el afán desordenado de las riquezas, de la comida, de la bebida, del sexo. No entiende las cosas de Dios, le parece una estupidez, y cuando alguien le habla de eso, su reacción es la misma que la de Herodes enfrente a Cristo: está loco, y se ríe Herodes. Cristo ha sido condenado también por el pueblo, por la mayoría del pueblo, por los jefes religiosos. Entonces el abandono, todos lo abandonan, todos lo traicionan, todos lo condenan. Y de esa manera Cristo muere en la cruz. Es la soledad, es el fracaso, es la derrota, es el triunfo aparente del poder de las tinieblas. Y esta es la primera imagen que podemos mirar. Cristo derrotado, abandonado, condenado, traicionado, fracasado, muerto en la cruz. La segunda imagen es una imagen que decíamos gris, el tiempo que Cristo pasa en el sepulcro. Lo ubican en un sepulcro nuevo, lo entierran apresuradamente, porque era la víspera del sábado, donde no podían trabajar y había que hacer las cosas rápido, y dejan allí a Cristo en el sepulcro. Podemos pensar: ese cuerpo martirizado de Cristo ya no sufre más. Podemos pensar aquí en una sensación de fracaso, en una sensación de desesperanza. Los apóstoles que han huido, llenos de vergüenza y al mismo tiempo llenos de tristeza, de dolor, de confusión, no saben lo que pasa. Tantas esperanzas, tantas cosas lindas que habían vivido durante 3 años, y todo eso terminó ¿en qué? Terminó en la muerte, terminó en el fracaso. Tratemos de imaginarnos esa sensación.
Por una parte de miedo, por otra parte de remordimiento. Se dan cuenta que han huido, que lo han dejado solo a Cristo, han visto hasta dónde llegaba la cosa, a lo mejor no esperaban que fuera tanto. Esa sensación de vergüenza llega en alguno de ellos hasta la desesperación, en Judas. Judas se da cuenta de que ha traicionado. Judas a lo mejor no pensaba que la cosa iba a terminar así, pensaría que Cristo podía ser un milagro, que Cristo podía cambiar de golpe el curso de los acontecimientos, y ha visto hasta dónde llega su traición. Reconoce su pecado, Judas en ese sentido se arrepiente, tira las monedas a los pies de los sacerdotes de los judíos, pero sin embargo le falta la confianza en el perdón. Si Judas hubiera confiado en el perdón de Cristo, Cristo lo hubiera perdonado, pero Judas se desesperó. ¿Cuántas veces escuchamos esto? A veces, quienes tienen ciertamente por ahí grandes pecados, pero aquel que dice, yo he hecho demasiadas cosas, yo he sido demasiado malo, mis pecados son demasiado grandes para que Dios me los pueda perdonar. La desesperación que es la desconfianza en la misericordia de Dios. Y esa aparente humildad no es humildad, es soberbia. Es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. No hay ningún pecado, ninguna falta, ningún crimen, por más horrible que sea más grande que la misericordia de Dios. Pensemos en aquella escena que se da en la vida del beato Don Orión, cuando había predicado sobre el pecado y sobre la misericordia en un pueblito de Italia, y luego cuando va volviendo aquí se le acerca un hombre oscuro, nervioso, hay algo en él que llama la atención. ¿Para dónde va, padre? Voy para tal lado. Yo también voy para allí. ¿Puedo ir con usted? Seco, nervioso. ¿Usted vive allá? No, no vivo allá. Caminan en silencio y después el hombre empieza así nerviosamente la conversación. Esta tarde lo escuché predicar. ¿Usted cree aquello que dijo? Por supuesto que sí, creo todo lo que he dicho. Y si usted le llegó a decir que si alguien hubiera colocado veneno en el plato de su madre y lo hubiera envenenado, ese que Dios la perdonaría. Si usted cree eso, sí, por supuesto que lo creo. Siguen caminando en silencio y al final este hombre le dice, ¿usted me conoce? No, no lo conozco. Sí, dice, usted habló de mí. No lo conozco, dice Don Orión, nunca lo vi. Usted habló de mí, ¿verdad? Yo soy aquel que he colocado veneno en el plato de mi madre. Yo he envenenado a mi madre. Y terminó en lágrimas y recibió el perdón de Cristo a través del sacerdote. O sea, no hay ningún crimen, por más grande que pueda ser, por más que pueda horrorizarnos, que sea mayor que la misericordia de Cristo. El crimen de Judas es enorme, y sin embargo Cristo lo hubiera perdonado, pero él no creyó en el perdón, y se desesperó y se ahorcó. El de Pedro también fue grande, también es traición, y sin embargo confió, pero sin embargo Pedro en este momento como está. Lloró amargamente cuando sintió el canto del gallo. Pedro llora, no solamente la muerte de Cristo, sino su propia traición, su abandono de Cristo. Decían las tradiciones antiguas que Pedro había llorado tanto en su vida que debajo de sus ojos se notaba el reguero de sus lágrimas, recordando su traición. El sentido o el sentimiento que tienen de fracaso los apóstoles que se han dispersado. Se van reuniendo poco a poco allí en el cenáculo donde Cristo resucitado los va a encontrar, pero podemos imaginar qué es lo que dirían. Casi no hay palabras, a lo mejor solamente las palabras necesarias. El silencio de Cristo no está más con ellos. Podemos imaginar la situación de los apóstoles como podría ser la de los pocos soldados que se van reuniendo de vuelta después que han sido derrotados en una batalla, que han sido derrotados en un combate. La reunión de los supervivientes, que han visto el fracaso, la derrota, la traición, y poco a poco se van encontrando y se reúnen con la imagen de los compañeros muertos, con la imagen de los jefes traicionados, abandonados a lo mejor por ellos, con el peso de su cobardía sobre las almas. Podemos imaginarlo en una imagen a lo mejor menos heroica, pero también real, qué sé yo, los jugadores que vuelven al vestuario después de un partido donde han sido tremendamente derrotados, y han sido derrotados por su inercia, por su fracaso, por no haberse preparado bien, a lo mejor porque alguno de ellos se vendió al adversario, y se encuentran después del partido. Ese estado de ánimo, que son distintas cosas que nos pueden ayudar a imaginarnos lo que puede haber sido ese sábado santo, largo, enorme, nunca se termina, de silencio, de tristeza, de abandono, de dolor,
solo unas pocas mujeres que intentan consolar a la Santísima Virgen. Y sin embargo, en el alma de María tiene que haber ya algo de luz, algo de consuelo. Ella debe ser la única que no se resigna plenamente a la derrota. Hay algo en su alma que le dice que la cosa no ha terminado ahí. El fracaso de la muerte no puede haber matado en el alma de la Virgen la esperanza de la resurrección. Cristo, de alguna manera, comienza a resucitar en el alma de María Santísima. Y luego la tercera imagen, la imagen de la resurrección. Fijémonos cómo lo dice el autor en algunas meditaciones escritas ya hace varios años, que trata de imaginar la resurrección de Cristo. De repente, la cámara del sepulcro se llena de luz vivísima, y el cuerpo del Señor vivo, resplandeciente y glorioso, atraviesa la losa sepulcral, como el sol con sus rayos atraviesa el cristal, y el alma ilumina su cuerpo, como la luz de la aurora ilumina la noche, ilumina la nube con sus suaves y dorados rayos. Un ángel cuyo rostro aparece como un relámpago, sus vestiduras más blancas que la nieve retira la losa del sepulcro y se sienta sobre ellas. El autor imagina la resurrección de Cristo como una explosión de luz. Y, sin embargo, esta imaginación del autor nos lleva a algo que luego nos aparece como real. Yo decía que en esa sábana santa de Turín existe como un evangelio impreso, como un evangelio en imágenes, como un evangelio en foto. Y los estudios que durante los últimos años se vinieron realizando sobre esta sábana nos llevan a una imagen que es casi exactamente lo mismo con las cuales este autor, unos cuantos años atrás, se imagina la resurrección de Cristo. Cuando se preguntan los científicos que analizan la sábana cómo está impresa allí la imagen de Jesús, tradicionalmente se pensaba que la imagen de Jesús se había impreso por los ungüentos, por los perfumes con que untaban el cadáver, o por las mismas emanaciones del cuerpo muerto. Pero estos hombres se dan cuenta de que allí hay un parecido entre la imagen de Jesús impresa en la sábana y las quemaduras que la sábana sufrió en algunos lugares durante el incendio que estuvo en uno de los lugares donde se encontró. Y entonces, analizando esos lugares, ven que allí hay como una quemadura que ha sido producida por una luz fuerte, por una radiación lo suficientemente intensa como para imprimir la imagen fotográfica en negativo, pero al mismo tiempo lo suficientemente breve como para no destruir la sábana, como si fuera un chispazo de luz de un segundo, de un momento, de una fracción de segundo. Y al mismo tiempo se dan cuenta que esa luz que ilumina la imagen impresa en la sábana no es una luz que viene desde afuera, porque al pasar a relieve la imagen impresa, si esa luz viniera desde afuera, la imagen aparecería deformada, y la imagen no aparece deformada, sino que guarda todas sus proporciones. Es decir, la luz que imprime el cuerpo de Cristo resucitado en la sábana no es una luz de afuera, sino una luz de adentro, es decir, como una luz que sale del cuerpo, como un cuerpo que se vuelve en ese momento todo luz. Y al mismo tiempo se dan cuenta que el cuerpo que está impreso allí en la sábana, de frente y de dorso, el cuerpo descansa sobre el dorso, está apoyado en la parte, la sábana lo envuelve así, está apoyado sobre la sábana, pero en el momento en que la imagen se imprime, ese cuerpo no tiene peso, porque el peso del cuerpo haría que en la imagen de la sábana, parte dorsal, los músculos aparecieran como aplastados o como deformados por el mismo peso del cuerpo de un hombre grande, como es el que figura allí en esa imagen. Y los músculos no están allí deformados ni aplastados por el peso del cuerpo. Es decir, ese cuerpo en el momento de la impresión se encuentra ingrávido. Casi podemos decir que tenemos allí una foto de la resurrección de Cristo. Un cuerpo que de pronto, ese cuerpo frío, yerto, martirizado, torturado, destrozado, ese cuerpo lleno de heridas, ese cuerpo que por fin descansa en la frialdad y en la humedad del sepulcro, de golpe se transforma, se vuelve todo luz, se vuelve como un cuerpo sin peso, como un cuerpo que va a pasar la sábana e incluso las paredes del sepulcro. Como un fogonazo, como un chispazo de luz, podemos imaginar la resurrección de Cristo.
Y aquí también la luz es algo que no es solamente físico. Recordemos aquella otra imagen donde Cristo se vuelve todo luz, la de la transfiguración, cuando con Pedro, Santiago y Juan sube sobre el monte Tabor. Y de pronto, dice, Cristo se transfiguró, y su rostro y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Los apóstoles quedan deslumbrados. Es como si Cristo en algún momento hubiera dejado transparentar la divinidad que se escondía en la humanidad de Cristo. Cristo que se vuelve todo luz. Recordemos que cuando Moisés habla con Dios sobre el monte Sinaí y baja del monte, su rostro se había vuelto luminoso, porque él hablaba con Dios cara a cara. Y es como si esa luz de Dios hubiera impregnado a Moisés y tenía que cubrir su rostro con un velo. Cristo en el Tabor se vuelve así, luminoso, deslumbrante, es algo más que humano. Los apóstoles no saben qué hacer, e incluso Pedro dice: Señor, qué bueno que estamos aquí, hagamos 3 tiendas. Es como si Dios hubiera dejado ver en ese momento un poquito de esa luz deslumbradora que es la gloria de Dios en el cielo. Esa luz de Cristo que se muestra en el Tabor es la luz que aparece aquí en la resurrección. El Viernes Santo, sobre la cruz, sobre el Calvario, a las 3 de la tarde el cielo se había oscurecido. Parecía el triunfo de las tinieblas que no quisieron recibir a Cristo. El triunfo del mal, el triunfo del demonio, el triunfo del pecado, el triunfo de la muerte. Y sin embargo, ese triunfo era aparente. Era aparente. Nuestra fe cristiana no es como el pensamiento de los maniqueos que imaginaban también esta lucha de la luz y de las tinieblas, pero la imaginaban como si hubiera 2 dioses igualmente poderosos, un Dios del bien y un Dios del mal, y que esos 2 dioses iguales se enfrentaran a lo largo de toda la historia en una lucha indefinida o en una lucha cuyo éxito podía ser dudoso, cualquiera de los 2 podía triunfar. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que el príncipe de las tinieblas, nosotros sabemos que el diablo, si bien es un ángel caído, pero una naturaleza angélica poderosa y fuerte para el mal ahora, como antes podía ser fuerte para el bien y para la gloria de Dios, nosotros sabemos que no es igual a Dios. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que, como decían en la Edad Media, el diablo es el mono de Dios. Como el mono imita al hombre, el diablo imita a Dios y trata de ponerse en el lugar de Dios y trata de reinar y de aparecer como Dios, pero en el fondo, como el mono cuando imita al hombre, las cosas que hace le salen una caricatura. Y en el diablo hay mucho de trágico, de tremendo, de perverso, de oscuro, pero en el diablo también hay mucho de ridículo. Y también por eso la Edad Media sabía, por una parte, temer la obra del diablo entre los hombres, pero al mismo tiempo sabían reírse del diablo y presentarlo en su aspecto ridículo, porque lleva un combate en el cual está derrotado desde el principio, lleva un combate en el cual no puede triunfar. Su intento de destronar a Dios, de hacerse igual a Dios, es un intento inútil y destinado de antemano al fracaso. El triunfo de la muerte, del demonio, del poder de las tinieblas del Viernes Santo es un triunfo aparente. Incluso en esa cruz donde parece que el diablo ha triunfado y ha derrotado a Cristo, ahí ha sido derrotado el diablo. Ha sido derrotado porque ha condenado al justo, porque cargando todo el peso y el dolor y el castigo del pecado sobre las espaldas de Cristo, se equivocó y condenó al justo. Cristo murió en nuestro lugar, Cristo cargó sobre sus espaldas con la cruz todos nuestros pecados, y al morir Cristo en la cruz venció la muerte, y al cargar sobre sus espaldas de inocente nuestros pecados, venció al pecado, y Cristo ganó el juicio y Cristo ganó el combate en esa misma cruz donde parecía que había sido derrotado. El triunfo de la oscuridad, de las tinieblas, del mal y del demonio puede parecer en algún momento un triunfo total, puede parecer un triunfo absoluto, puede parecer que Cristo ha sido derrotado, puede parecer que la verdad ha sido derrotada, puede parecer que el bien y que la justicia han sido derrotados, puede parecer que las tinieblas han rechazado definitivamente la luz en ese combate que viene desde el principio de los tiempos. Y sin embargo, el triunfo del mal siempre es aparente. Y el triunfo definitivo de la verdad, de la justicia, del bien, de la vida, de Dios, de la luz, es un triunfo seguro, es un triunfo cierto, es un triunfo cierto. Y esto es algo
Tal vez lo primero que nos puede decir la resurrección de Cristo. Muchas veces en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la sociedad en que vivimos, e incluso en la iglesia de Cristo, puede parecer que triunfan las tinieblas, que triunfa la oscuridad, que triunfa la mentira, que triunfa el error. Y esto no es algo tan lejano. En nuestra vida podemos haber tenido muchas veces la experiencia, como Cristo, del fracaso, del sufrimiento, de la derrota. Muchas veces puede haber vencido la tiniebla en nosotros, la tiniebla del pecado, la tiniebla de la ignorancia. Muchas veces se puede haber oscurecido nuestra inteligencia, caminando por el camino del error. Muchas veces puede haber cedido nuestra voluntad y podemos habernos hundido en el pecado, en el vicio, podemos habernos apartado de Cristo. Incluso a veces con la mejor voluntad de servir a Dios, pero a veces esa voluntad nuestra es floja, es débil. Y hemos tropezado, y hemos caído, y hemos hecho buenos propósitos y después los hemos abandonado, y hemos traicionado a Cristo a lo mejor. Y sin embargo, si confiamos en la gracia de Cristo, en la fuerza de Cristo, esas derrotas nunca son definitivas. Y lo mismo que lo decimos en el interior de cada uno de nosotros, lo podemos decir en la sociedad que vivimos y lo podemos decir en la iglesia que vivimos, en la iglesia de Cristo. En la sociedad en que vivimos, ciertamente muchas veces puede aparecernos, y ciertamente de un modo especial en nuestros tiempos, puede aparecer esa oscuridad que triunfa el Viernes Santo sobre el Calvario, donde Cristo está muriendo. Una sociedad donde los hombres vuelven las espaldas a Dios. Un mundo donde la mitad de ese mundo es oficialmente ateo, por razón y por decreto de Estado. Y donde en nuestro occidente llamado cristiano, tantos que se llaman cristianos de nombre no se portan y no viven como cristianos y viven en la tierra como si Dios no existiera. Una sociedad donde hay tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, tanto error que penetra, tantas cosas que corrompen. Una sociedad donde por tantos lados vemos los síntomas de la disgregación, de la injusticia, donde se enfría la caridad, donde se apaga la luz de la verdad. Sin embargo, el triunfo de las tinieblas es aparente, incluso a veces mismo adentro de la iglesia. En toda la crisis de los últimos años que hemos vivido, todavía de alguna manera la seguimos viviendo, y que Pablo VI definió una vez como diciendo que por alguna grieta se ha colado en el pie del templo de Dios el humo de Satanás, el humo que es el signo de la oscuridad, la apostasía, la confusión, el intento de hacer un cristianismo falsificado, un cristianismo diluido, un cristianismo falso, la apostasía, el error que entra, todos los intentos de darnos un cristianismo que no es el de Cristo, de desfigurar por un lado, por otro, de una manera o de otra la imagen de Cristo. Y sin embargo, el triunfo del poder de las tinieblas es aparente. A la larga, la victoria es de Cristo. Y donde más fuerte parece que se hace la oscuridad, nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia de conservar en nuestro corazón, como la Virgen Santísima, la esperanza en el triunfo, la esperanza en la victoria, no por nuestras solas fuerzas humanas, sino por la gracia y por el poder de Dios, conservar la esperanza como una pequeña chispa de luz. Durante todo este momento de oscuridad, negra o gris, dolor, derrota, muerte, sensación de fracaso, de amargura durante el Sábado Santo, la única luz que se mantiene encendida como una chispa pequeña es la esperanza que nadie puede arrancar del corazón de María. Y esa luz es la que en la madrugada del domingo de resurrección se va a hacer ese fogonazo de Dios, ese triunfo, esa victoria de la luz sobre las tinieblas. Y esto tiene que ser para nosotros la primera consecuencia que podemos sacar de estas tres escenas. La confianza, el ánimo, la fortaleza, la esperanza en que el triunfo de las tinieblas, en el alma de cada uno, en la sociedad en que vivimos, en la patria, en la iglesia, solo puede ser aparente, y que el triunfo, que la victoria definitiva es siempre de Cristo, y pedirle gracias al Señor para que nos ayude a seguirlo, a mirar su luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, ser fieles a la luz, conservar en nosotros la esperanza. La resurrección de Cristo tiene que ser entonces, en primer lugar para nosotros, una esperanza de victoria, que nos infunda fortaleza y ánimo, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida.